Una historia que se ha escuchado innumerables veces, el ascenso al poder desde un entorno humilde. Pero cuando se trata de Henry Ford, su viaje de un niño pobre y huérfano a la cabeza de un imperio automovilístico es nada menos que extraordinario. Nacido en 1863 en una granja remota en Greenfield Township, Michigan, la infancia de Ford estuvo llena de dificultades. Sus caminos de adversidad, sin embargo, formaron las bases de una ética de trabajo resuelta y un espíritu tenaz. La tragedia golpeó temprano en la vida de Ford cuando su madre falleció cuando él tenía solo 12 años. La pérdida se sintió profundamente, pero la sincera petición de su padre de que Henry continuara trabajando en la granja en lugar de asistir a la escuela se convirtió en un catalizador de la ambición de Henry. Su anhelo de educación se extendió más allá del aula, y cultivó una profunda comprensión de las máquinas, mientras soñaba con crear sus propios artilugios. En el contexto de la revolución industrial, la vida agrícola se estaba transformando. El tren de caballos y carros fue siendo sustituido gradualmente por el remolino mecánico de los tractores. Un tractor a vapor en particular, procedente de la ciudad más cercana de la familia, Dearborn, llamó la atención de Ford. El encuentro marcó el comienzo del extenso viaje de Ford hacia el ámbito de los automóviles. Una década después, el año 1896, vio la semilla de la creación de Ford cobrar vida en la forma de su primer vehículo autopropulsado, el cuadriciclo. La culminación de largos días y noches pasadas experimentando con motores, el cuadriciclo fue revolucionario no solo para Ford sino para la industria automotriz en general. El incansable compromiso de Ford con la maquinaria lo impulsó a buscar innovadores con ideas afines y, en el proceso, encontró un socio comercial, además de un entusiasta inversor, Alexander Malcolmson. Juntos, lanzaron la Detroit Automobile Company, anunciando un futuro esperanzador para la industria del automóvil en Detroit. Aunque la compañía finalmente se disolvió, los reveses que enfrentaron solo sirvieron para alimentar la determinación de Ford, en lugar de disuadirla. En los años posteriores a la disolución de Detroit Automobile Company, Ford continuó jugueteando e inventando. Entre sus muchas empresas empresariales, Ford decidió aprovechar los reveses como oportunidades, lo que finalmente llevó a la reconocida Ford Motor Company, constituida el 16 de junio de 1903. La nueva empresa automotriz de Ford tuvo un éxito inmediato. El primer modelo que introdujo, el modelo A, rápidamente ganó popularidad, impulsando a millones de estadounidenses a la vanguardia de la era del motor. Sin embargo, fue el modelo T el que revolucionó la industria del automóvil, lo que le valió a su inventor un lugar duradero en la historia. Un componente clave del éxito del Model T fue el enfoque revolucionario de Ford en la fabricación, la línea de montaje altamente eficiente e innovadora, un concepto que más tarde sería bautizado como Fordismo. La introducción de este sistema de producción en masa redujo drásticamente el costo de fabricación, lo que permitió a Ford bajar significativamente el precio del modelo T. Fue un movimiento pionero en el mundo de los negocios y tuvo un éxito sin precedentes. Con los locos años 20 llegó el cenit del éxito de Ford. En el centro de todo estaba el propio Henry Ford, inmortalizado como un titán icónico de la industria, la encarnación del sueño americano. Por cierto, fue durante este tiempo que Ford amplió sus actividades comerciales, aventurándose en varias otras industrias, incluida la fabricación de aviones. Sin embargo, en medio del brillo y el glamour, se desarrollaron una serie de eventos que eventualmente acabarían con la imagen inexpugnable de Ford. Su obstinada negativa a evolucionar más allá del modelo T, combinada con el deterioro de las condiciones del mercado, provocó una disminución de la suerte de Ford Motor Company. A finales de la década de 1920, la empresa que alguna vez había sido el epítome del éxito estaba flaqueando. No fue solo el declive de Ford Motor Company lo que empujó a Ford a un periodo de incertidumbre. Sus críticos criticaron sus controvertidas posturas políticas y sus actos de antisemitismo. Sin embargo, en medio de todo el escrutinio y la adversidad, Ford se mantuvo decidido y su inquebrantable creencia en la capacidad de Estados Unidos para resurgir de las cenizas fue una fuente constante de inspiración. En los años siguientes se produjo una extensa reorganización de Ford Motor Company bajo el liderazgo del nieto de Ford, Henry Ford II. El ambicioso intento de reconstruir la empresa tuvo éxito y, en la década de 1950, la empresa volvió a ser una fuerza dominante en la industria del automóvil. Fue en 1947 cuando terminó el increíble viaje de Ford. Pero para un individuo que comenzó su vida como granjero huérfano, su legado inspirador vive en un caleidoscopio de innovación implacable, pensamiento revolucionario y sueños intactos. Esa es la historia de Henry Ford, un hombre que creía en el potencial de Estados Unidos, y se atrevió a convertir su sueño imposible en un imperio inimaginable. Hoy en día, la icónica Ford Motor Company continúa innovando, aprovechando los últimos avances en tecnología para crear automóviles que se hacen eco del espíritu pionero de Ford. Desde el Model T hasta el revolucionario vehículo eléctrico, el Mustang Mach-E, el legado de Ford sigue vivo, conduciendo a héroes cotidianos, como el hombre que se atrevió a soñar en un garaje Rust Belt, hacia sus respectivos destinos. El profundo amor de Ford por Estados Unidos prosperó junto con su inquebrantable creencia en la innovación.
Incluso hoy en día, sigue siendo un símbolo duradero del espíritu pionero que transformó a Estados Unidos de un país de individuos únicos a la potencia industrial más poderosa del mundo, capturando la esencia del sueño americano en acero, cromo y en el corazón de cada vehículo Ford. Pero más allá del magnate de los negocios, el inventor y el innovador se encuentra el corazón de un hombre que creía que cada obstáculo era simplemente un trampolín hacia el éxito, el individuo decidido que, a pesar de las probabilidades que pesaban sobre él, se atrevía a soñar y hacía lo imposible, posible. A lo largo de este viaje, Ford inspiró algo más que la industria automotriz. Su inquebrantable creencia en la democracia y la libertad individual, su compromiso inquebrantable para mejorar la vida de las personas, y un conjunto de valores fundamentales que han generado elogios de todo el espectro político forman su legado notable y duradero. La historia de Ford no es solo sobre su ascenso a la fama o sobre el modelo T y su revolución. Se trata de un huérfano, un soñador que enseñó al mundo el precio de los éxitos, el valor del trabajo honesto y el poder de la creencia de un solo hombre. Su viaje desde la oscuridad hasta la cima del éxito no es solo un testimonio de su fe inquebrantable sino también del espíritu duradero del sueño americano. Hoy en día, el impacto de Henry Ford no se limita a los ámbitos de la ingeniería o la fabricación de automóviles. Se siente en nuestra forma de vida, en nuestras ciudades e industrias, en las profundas transformaciones tecnológicas que siguen configurando nuestra existencia. Su legado no se trata solo de automóviles, sino de las creencias fundamentales y los valores atemporales que nos siguen guiando en nuestra búsqueda del progreso y la felicidad. La historia de Henry Ford sirve de inspiración a todos. Nos recuerda que, con una determinación inquebrantable y un apetito incesante por el progreso, el espíritu humano puede lograr lo extraordinario. Los ecos de su incesante búsqueda de la innovación se pueden escuchar en el zumbido de cualquier motor Ford, mientras que el legado perdurable del huérfano empobrecido que construyó un imperio industrial reverbera a través de los anales de la historia. Y así, a medida que cada amanecer despierta sobre las bulliciosas fábricas de Detroit o ilumina el taller de un aspirante a mecánico, enciende el espíritu de Henry Ford, enciende la antorcha de su visión pionera, y mantiene vivo el ritmo de su credo sin edad. Credo de progreso, sueños y la creencia inquebrantable en la capacidad humana de grandeza. Un soñador, un creyente y un innovador, el notable viaje de Henry Ford desde las profundidades de la pobreza hasta el cenit de la industria automotriz sirve como testimonio duradero del poder indomable de la voluntad humana. De hecho, su vida sirve como faro de esperanza e inspiración, recordándonos que con fe, perseverancia y visión podemos rastrear nuestro destino y, como Henry Ford, podemos hacer lo imposible, posible. Henry Ford, el hombre que se atrevió a soñar, el hombre que diseñó y reformó el mundo con sus inventos revolucionarios, y el hombre que se negó a ser sometido por las pruebas de la vida. Los ecos de su extraordinario viaje continúan agitando los corazones y las mentes de innovadores y soñadores de todo el mundo. El legado de Henry Ford es un testimonio vivo del potencial ilimitado que subraya el sueño americano. Un epítome de la formidable combinación de ingenio, determinación, resiliencia, audacia y disciplina. El viaje de Henry Ford desde una humilde granja hasta la cima del mundo industrial sirve como un testimonio rotundo de la duradera grandeza del sueño americano. Hoy en día, el espíritu de Henry Ford sigue vivo, no solo en los automóviles o las técnicas de fabricación de las que fue pionero, sino en las innumerables vidas que tocó a través de su creencia inquebrantable en el espíritu americano, y su dedicación a crear una hoja de ruta instrumental para la realización del sueño americano. Para los innumerables individuos llenos de una pasión, perseverancia y ambición profundamente arraigadas, la historia de Ford sirve no solo como un conjunto de inspiración, sino también como un manual de supervivencia para los vastos rápidos de la adversidad que abrazan las costas de sus sueños. El hombre que alguna vez fue ridiculizado y despedido ahora se erige, no solo como un emblema del ingenio estadounidense sino también como un avatar de respeto, admiración y reverencia global. La historia de Henry Ford es una fuente de sabiduría, un manual de dedicación y un manual de perseverancia que infunde esperanza, y una creencia rejuvenecedora en los corazones de quienes se atreven a soñar, desplazados por las tempestades de la adversidad, varados en el atolladero de la desesperación, y asfixiados por la impotencia. Su extraordinario voyage, asombroso testimonio de los augurios de la humanidad abarca los fundamentos de lo que Estados Unidos representa, sueños, oportunidades, progreso, sin atarse a las cadenas del destino, fortalecida por las tempestades de las pruebas y tribulaciones, y alimentada por una búsqueda implacable de lo imposible, la saga de Henry Ford rápidamente se ganó el cariño de lo pasado por alto, que encarna la conmovedora narrativa de que no se necesitaba una cuchara de plata para capturar no solo la mirada del mundo sino las aspiraciones de innumerables soñadores. Cada vez que el metal se fusiona con una ambición cruda, una rueda en el camino desconocido del mañana, y un individuo se atreve a soñar más allá, las lecciones espectrales de Henry Ford ondean como la bandera del spirit estadounidense, enseñándonos la verdadera esencia de un aspirante a soñador que, viajando a través de las dificultades, escrito un testimonio indeleble de la invencibilidad del espíritu humano, de que las claves del reino de la grandeza no tienen sus raíces en los orígenes sino en las catacumbas de la perseverancia, la
resiliencia y las creencias. Ese es Henry Ford, el soñador, el innovador, el hombre, sumido en el olvido, irradiando instancias de determinación implacable, inmortalizando una saga de resiliencia excepcional. Y a medida que amanece en Detroit, y sus zumbidos suben para satisfacer las aspiraciones de una nueva era, los ecos de un soñador pasado, que se atrevió a desafiar al destino, continúan la onda de inspiración que impulsa las ruedas del progreso en adelante. Su vida, testimonio de la incesante búsqueda de la progresión, y del poder acumulado de la resiliencia frente a la adversidad, enciende un faro para quienes flaquean al borde de sus sueños, un faro de esperanza, de determinación y de la creencia eterna. Que el sueño americano está al alcance de cada alma decidida.